No olvides suscribirte al canal si te gustan las historias que te acarician el alma antes de dormir. Esta es la historia del hombre que conquistó el mundo conocido, pero no logró conquistar su destino. Una historia de sueños dorados bajo el sol ardiente de Asia, de lealtades quebradas, de ciudades que surgían de la nada, y de un final inesperado en los jardines de Babilonia. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte llevar por el susurro de los siglos. Parte 1. El eco de una infancia en Pella. La noche caía con lentitud sobre las colinas que rodeaban Pella, la capital de Macedonia. El aire olía a higuera y a tierra tibia, y las estrellas comenzaban a asomarse como tímidos centinelas sobre el cielo del norte. En uno de los palacios del complejo real, un niño de mirada ardiente contemplaba el horizonte desde un balcón de mármol. Su nombre era Alejandro. Apenas contaba con 8 años, pero sus ojos ya cargaban con la intensidad de alguien que escuchaba más de lo que le decían y soñaba más de lo que admitía. Su madre, Olimpia, se acercó en silencio, envuelta en un manto bordado con serpientes y símbolos antiguos. Le acarició el cabello con ternura, como si supiera que cada caricia podría ser la última en un mundo donde el poder cambiaba de manos tan fácilmente como el viento cambiaba de dirección. ¿En qué piensas, hijo mío?, preguntó con voz baja, casi como si no quisiera romper el hechizo del momento. En Aquiles, respondió el niño sin apartar la vista del crepúsculo. ¿Y en cómo lo recordarían si no hubiera peleado en Troya? Olimpia sonrió apenas. Sabía que el niño no era común. No solo leía a Homero como si fueran cartas dirigidas a él, sino que hablaba de los héroes con la misma familiaridad con la que otros niños hablaban de caballos o de espadas de madera. Tú también tendrás tu guerra, Alejandro, le dijo, con la certeza que solo tienen las madres que creen en destinos escritos por los dioses. Esa noche, Alejandro soñó con un caballo negro que corría entre columnas blancas. Su nombre era Bucéfalo, aunque todavía no se conocían. Los días en Pella transcurrían entre entrenamientos, discursos y silencios. Filipo II, su padre, era un hombre de guerra, ambicioso, con el rostro marcado por años de campañas y traiciones. No era fácil amar a Filipo, pero Alejandro lo admiraba. No por su poder, sino por su visión. Una tarde, mientras el sol teñía los campos de oro viejo, un joven Alejandro intentó domar a un caballo que nadie en el palacio había logrado controlar. El animal relinchaba, se alzaba sobre sus patas traseras, giraba con furia. Los generales se burlaban. Pero Alejandro, con apenas 12 años, miró al caballo y no a su furia. «¿Tiene miedo de su sombra?», dijo en voz baja. Y entonces lo montó. Lo guió hacia el sol para que la sombra desapareciera de su vista. Y juntos galoparon como si fueran uno solo. Desde ese día, Bucéfalo fue suyo. Y los soldados dejaron de ver a Alejandro como un niño. El tiempo, como la arena entre los dedos, se escurría con suavidad. Aristóteles llegó a Pella, convocado por Filipo para educar a su hijo. Con él, Alejandro descubrió los misterios de Persia, la lógica de las estrellas, los secretos del Nilo, las historias de mundos lejanos. Pero lo que más lo fascinaba no era lo que había sido, sino lo que aún no existía. Alejandro no quería repetir la historia. Quería escribir la suya. Las noches se volvían más largas, más silenciosas. A veces, Alejandro se despertaba de madrugada, cruzaba los pasillos de mármol del palacio y salía al patio a mirar el cielo. No buscaba constelaciones. Buscaba señales. Sentía que los dioses hablaban, pero que había que saber escuchar. Olimpia, desde su lecho, lo observaba en silencio. No interfería. Ella creía que su hijo era hijo de Zeus, como lo había soñado en su juventud, cuando una serpiente se le enroscó en el cuerpo mientras dormía. A veces dudaba de sí misma. Pero cada vez que Alejandro caminaba entre soldados y consejeros con la frente en alto, volvía a creer. Los rumores de guerra llegaban como ecos lejanos desde el sur. Grecia se agitaba, Atenas murmuraba, Esparta callaba con dientes apretados. Y Filipo tejía alianzas, conquistaba ciudades, preparaba su sueño, invadir Asia. Alejandro lo observaba todo, como un halcón en lo alto de una torre. Una noche, el rey llamó a su hijo a solas. «Tu momento llegará», le dijo, con voz baja, mientras el fuego de la antorcha jugaba con las sombras de su rostro. «Pero primero debes aprender a esperar. Un rey que se adelanta, pierde. Uno que llega tarde, también. Tu deber es saber cuándo». Alejandro no respondió. Solo asintió. Guardó aquellas palabras como quien guarda una daga bajo la túnica.
La adolescencia llegó con una mezcla de furia y sueños. Participó en campañas menores, escuchó las discusiones de los generales, vio a su padre casarse con otra mujer. Olimpia se retiró. La relación entre padre e hijo se tensó como una cuerda demasiado estirada. Hasta que un día, el cuchillo de un traidor terminó con la vida de Filipo. En plena boda. A la vista de todos. Y entonces, con apenas 20 años, Alejandro se convirtió en rey. Babilonia aún estaba muy lejos. Pero los dioses, en silencio, ya habían girado su mirada hacia él. La noticia del asesinato de Filipo se esparció como una ráfaga de viento caliente. Macedonios, griegos, enemigos y aliados murmuraban en los patios, en los mercados, en los templos. Nadie sabía con certeza quién había movido la mano que blandió el puñal. Algunos señalaban a Olimpia. Otros a los persas. Algunos más al propio Alejandro. Pero el joven rey no permitió que la sombra de la duda manchara su coronación. Con paso firme y ojos que no titubeaban, Alejandro se presentó ante el ejército. Llevaba una túnica sencilla, sin joyas, sin corona, como si el poder que lo rodeaba emanara de su pecho y no de sus ropajes. Aquel día, en el corazón del campamento, frente a generales endurecidos por la guerra, habló. Mi padre os dio una patria, dijo con voz clara, aunque no alzó el tono. Yo os daré un imperio. No hubo gritos. No hubo aplausos. Solo un silencio denso, cargado de significado. Uno por uno, los hombres comenzaron a arrodillarse. El muchacho era ahora su rey. Pero aún no era su leyenda. Los primeros meses fueron de fuego y ceniza. Ciudades que se rebelaban. Nobles que probaban su suerte. Esparta que resistía con su orgullo intacto. Alejandro no vaciló. Como una tormenta que desciende desde las montañas, recorrió Grecia, restableció alianzas, impuso respeto. Su espada no hablaba en vano. Una noche, acampado cerca del Golfo de Corinto, se acercó solo al templo del oráculo de Delfos. Había viajado bajo la lluvia, con la capa empapada y el rostro endurecido. Los sacerdotes se negaron a atenderlo fuera del calendario ritual, pero Alejandro no pidió. Ordenó. Entró al santuario como si los dioses le debieran una respuesta. Y el oráculo, empujado por su presencia, pronunció lo que aún hoy resuena en las piedras. Eres invencible, hijo de Zeus. Aquellas palabras fueron el eco que necesitaba para lanzarse hacia lo imposible. El sol del este empezó a ser una promesa. Persia, con su inmenso poder, con sus ejércitos interminables, con sus riquezas sin fin, era el nuevo horizonte. Una civilización entera que lo superaba en número, en historia, en extensión. Pero no en deseo. Alejandro reunió a sus hombres en el puerto de Pella. Más de 30.000 almas. Hombres curtidos, muchachos con las manos temblorosas, oficiales de mirada firme, filósofos, cocineros, esclavos. Todos embarcados hacia un destino incierto. La travesía por el Helesponto fue suave, como si los dioses se apartaran para abrirle camino. Al desembarcar, Alejandro descendió de su caballo, recogió un puñado de tierra asiática y lo besó. Era el primer gesto de amor hacia un continente que se volvería su obsesión. En las llanuras de Asia Menor comenzaron los verdaderos desafíos. Las ciudades costeras, protegidas por murallas eternas, se resistían. Pero Alejandro no conocía la espera. Avanzaba con velocidad, con estrategia, con una voluntad que quemaba. Su mente era un mapa en movimiento. Las batallas eran brutales, pero su mirada permanecía serena. Daba órdenes con voz calma, incluso cuando las flechas llovían. Aprendió a leer el terreno como si fuera un texto griego. Y sus hombres comenzaron a creer no solo en él, sino en el destino que los rodeaba. Después de conquistar Mileto, Halicarnaso y otras ciudades menores, llegó el enfrentamiento decisivo. El rey persa Darío lo esperaba con un ejército descomunal. La batalla de Isos fue como un sueño febril. Alejandro, al frente de su caballería, parecía más un espíritu que un hombre. Bucéfalo, su caballo, atravesaba el campo como un relámpago oscuro. En medio del caos, cuando muchos generales habrían buscado refugio, él buscó a Darío. Y casi lo alcanzó. El rey persa huyó, dejando tras de sí su oro, su familia y su orgullo. Alejandro, en vez de ejecutar a la esposa e hijas capturadas, las trató con respeto. Las honró como reinas. No era solo un conquistador.
Era un hombre que entendía el poder de los gestos. Sus soldados, acostumbrados a la violencia, lo observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Era un general o un dios? ¿Un joven con hambre o un visionario? Las respuestas no importaban. Los seguían. Siempre los seguirían. Tras Isos, vino Tiro. Una ciudad imposible de conquistar. Rodeada de mar, protegida por muros indomables. Pero Alejandro no creía en lo imposible. Ordenó construir un camino sobre el agua. Piedra sobre piedra. Día tras día. Mes tras mes. Y al final, entró en Tiro. No como un visitante, sino como un trueno. Y luego vino Egipto. Allí, lo recibieron como un libertador. Como un nuevo faraón. Entró en Alejandría con pasos medidos, rodeado de música y polvo dorado. Fundó una ciudad que llevaría su nombre. Una ciudad que soñaba con el futuro mientras descansaba sobre las ruinas del pasado. Visitó el oráculo de Amón, en el oasis de Siwa. Se adentró en el desierto, con el sol cayendo sobre su espalda, y escuchó lo que nadie sabría repetir con certeza. Solo al salir, dijo en voz baja: «Ahora sé quién soy». Sus ojos estaban llenos de una luz diferente. El desierto había hablado. El calor comenzaba a hacerse más espeso, como un sudor invisible que lo cubría todo. Atrás quedaba Egipto, con su sol eterno y su gente silenciosa, mientras Alejandro volvía su mirada hacia el núcleo palpitante del imperio persa. Las arenas se alzaban como mares sólidos, y el horizonte era apenas una línea que huía con cada paso. Pero no era el paisaje lo que lo desafiaba. Era la historia. Darío seguía vivo. Después de la derrota en Isos, el gran rey persa había reorganizado sus fuerzas. Alejandro lo sabía. No bastaba con vencer en batalla. Había que quebrar el alma de un imperio. Así emprendió la marcha hacia Gaugamela, donde se encontrarían de nuevo, esta vez para sellar el destino de Oriente. Las noches en el campamento eran silenciosas. Los soldados hablaban poco. Algunos escribían cartas a casa. Otros pulían sus espadas. Alejandro no dormía mucho. Caminaba entre las tiendas, observando, escuchando. Se detenía a contemplar las estrellas, como si buscaran entre ellas la aprobación de los dioses. ¿Crees que los persas rezan como nosotros?, le preguntó una noche a su escudero, mientras calentaban las manos sobre una pequeña hoguera. Rezan más, respondió el joven, encogiéndose de hombros. Tienen más que perder. Alejandro no respondió. Pero en su interior, algo vibró. Él también tenía algo que perder. Aunque aún no sabía qué. La batalla de Gaugamela amaneció con una niebla baja, como un velo entre ambos mundos. Darío había dispuesto un ejército colosal, elefantes, carros de guerra, infantería infinita. Alejandro observaba sin temor, como si ya hubiera visto ese momento en un sueño. Dio la orden de avanzar. Sus hombres rompieron las líneas con precisión quirúrgica. Su caballería, liderada por él mismo, rodeó al enemigo. Gritaban, sangraban, pero nunca retrocedían. En el centro del campo, Alejandro volvió a buscar a Darío. Y otra vez, lo vio huir. No lo siguió. No aún. Tenía algo más urgente que hacer. Ganó la batalla. Y con ella, Persia comenzó a derrumbarse como un palacio de columnas frágiles. Entró en Babilonia sin derramar sangre. La ciudad lo recibió con incienso y flores. Las calles estaban cubiertas con alfombras, los balcones llenos de pétalos. Por un instante, Alejandro pensó que quizás, en algún rincón del tiempo, él había nacido para este momento. La capital del mundo antiguo se postraba ante un joven que aún no cumplía los 30. En el palacio de Darío, encontró columnas talladas con formas de animales míticos, jardines colgantes bañados por el Tigris, salones donde el oro no era decoración, sino parte del aire. Pero en medio de tanta riqueza, su alma no hallaba reposo. La guerra no había terminado. Darío había huido hacia el este. Herido, pero vivo. Y Alejandro no podía permitirlo. No por venganza. No por orgullo. Sino porque aún necesitaba cerrar el círculo. No puedo compartir el cielo con otro rey, dijo una noche, al borde de una terraza, mientras la luna iluminaba el río como una serpiente líquida.
Sus generales lo observaban con respeto, pero también con un dejo de miedo. Alejandro ya no era solo un líder. Se había vuelto un mito. Y los mitos son difíciles de seguir, incluso para quienes los aman. La persecución fue larga. Atravesaron montañas heladas, cruzaron aldeas que nunca habían escuchado el nombre de Macedonia. Cada paso era más duro. Cada noche, más fría. Hasta que llegaron a Bactria. Allí, las noticias lo alcanzaron como una lanza clavada en el corazón. Darío había sido traicionado por sus propios hombres. Uno de ellos, Besos, lo había asesinado en su huida. Lo dejó morir como a un animal. Lo abandonó en un carro, cubierto de polvo y de vergüenza. Cuando Alejandro encontró su cuerpo, no celebró. Lloró. Ordenó que fuera enterrado con todos los honores de un rey. Llamó a sus soldados. Y frente a ellos, juró perseguir a Besos hasta el último rincón de Asia. El asesinato no es victoria, dijo, mientras el viento soplaba entre los juncos. Y así lo hizo. El viaje continuó. Pero algo había cambiado. El enemigo ya no era Darío. Era el vacío. Era la pregunta sin respuesta: ¿qué más queda por conquistar cuando todo cae a tus pies? En Bactria conoció a Roxana, una joven de cabellos oscuros y ojos tristes. Se enamoró de ella no como un conquistador, sino como un hombre cansado. La boda fue sencilla, entre montañas y ecos. Algunos generales murmuraron. Pero Alejandro no escuchaba. La guerra seguía. O al menos, su sombra. Empezó a vestir como los persas, a adoptar costumbres orientales, a exigir que lo llamaran hijo de Zeus Amón. Sus soldados comenzaron a dudar. ¿A quién seguían ahora? ¿A un hombre? ¿A un dios? ¿A un sueño? En su tienda, Alejandro escribía cartas. A veces, se quedaba horas dibujando mapas. Trazaba rutas imposibles. Pensaba en India. En el fin del mundo. En océanos aún sin nombre. Ya no buscaba enemigos. Buscaba límites. Las tierras cambiaban bajo sus pies como si el mundo se deshiciera y se reconstruyera a su paso. Atrás quedaban los valles ásperos de Bactria, los ecos de las traiciones, las voces apagadas de los generales caídos. Alejandro seguía avanzando, cada vez más lejos del lugar donde comenzó, cada vez más cerca de un horizonte que nunca dejaba de huir. Había cruzado montañas, selvas, ríos turbulentos. Y ahora, frente a él, se extendía el Indo, un gigante líquido que serpenteaba entre la vida y lo desconocido. Los hombres estaban cansados. Los veteranos, los que lo habían seguido desde Macedonia, desde Grecia, desde las primeras batallas, ya no caminaban con la misma ligereza. Sus rostros llevaban marcas que ni el sol ni el tiempo podían borrar. Y sus ojos, aún leales, empezaban a mirar el este con temor. India no era solo una nueva tierra. Era un nuevo mundo. Las lluvias caían sin aviso, intensas, pesadas, lavando los caminos y los cuerpos. Las enfermedades acechaban. Los elefantes de guerra, desconocidos para los macedonios, aparecían como fantasmas enormes entre la niebla. Y aún así, Alejandro no se detenía. La batalla de Lidaspes, contra el rey Poro, fue como luchar en un sueño húmedo y gris. El río desbordado, el barro hasta las rodillas, el cielo cerrado como una cúpula de plomo. Pero Alejandro se adaptaba a todo. Como el agua, encontraba caminos donde nadie más los veía. Derrotó a Poro. Pero no lo humilló. Lo respetó. Lo dejó reinar. Le ofreció su amistad. ¿Cómo quieres que te trate? Le preguntó, después de la batalla. Como un rey, respondió Poro, aún herido. Eso serás, dijo Alejandro, con una sonrisa tenue. Los soldados, sin embargo, no sonreían. Ya no veían gloria en los caminos. Solo distancia. Dolor. Nostalgia. Una noche, en el campamento a orillas del río, los oficiales se reunieron. Antiguos compañeros. Amigos. Hombres que habían dormido bajo la misma tienda, comido el mismo pan endurecido por el sol. Se miraron unos a otros. Nadie alzó la voz, pero todos pensaban lo mismo. Había llegado el momento de volver. Alejandro escuchó sus súplicas con el corazón dividido.
No era la primera vez que su voluntad encontraba resistencia, pero sí la primera vez que la sentía como una herida real. Caminó solo entre los árboles del río, con las botas cubiertas de lodo, escuchando el sonido de los insectos, del agua, del viento. ¿Es esto el final?, susurró. Nadie respondió. Ni los dioses. Al amanecer, se presentó ante sus tropas. Tenía los ojos enrojecidos, pero su voz era firme. Volveremos, dijo. Y un suspiro, no de alivio, sino de cansancio, recorrió el campamento como una brisa. El regreso no fue una celebración. Fue una prueba. Alejandro decidió tomar la ruta más difícil, el desierto de Gedrosia. Nadie entendió por qué. Quizás para castigar a los dioses. O a sí mismo. O para buscar un final digno de su historia. La travesía fue brutal. El sol caía como plomo fundido. El viento levantaba torbellinos de arena caliente. Los hombres morían por decenas. Algunos gritaban su nombre en sus últimos suspiros. Otros simplemente cerraban los ojos, agotados. No había agua. No había sombra. Solo polvo. Alejandro, en medio de todo, no se rendía. Caminaba al frente. Compartía su cantimplora. Cargaba heridos. Lloraba en silencio cuando la noche lo cubría. Cuando por fin salieron del desierto, no eran un ejército. Eran fantasmas. Y aún así, seguían siguiéndolo. Llegó a Susa. Luego a Persépolis. La gran ciudad que alguna vez ardió bajo su orden. Allí, intentó unir lo imposible. Organizó bodas entre sus oficiales macedonios y mujeres persas. Quería un imperio mezclado. Un solo pueblo. Una sola lengua. Una nueva era. Pero el corazón de sus hombres no cambiaba con los anillos. Ni con las palabras. Muchos empezaron a resentirlo. Ya no era el joven de Pella. Ya no era el jinete con ojos de fuego. Ahora era un emperador rodeado de rituales orientales, con túnicas bordadas, con palabras extrañas. La distancia no era geográfica. Era emocional. Y sin embargo, en su interior, Alejandro seguía siendo el mismo niño que soñaba con Aquiles. Una noche, encerrado en su cámara, tomó un libro de Homero. Lo acarició. Lo leyó en voz baja. Recordó a Aristóteles. A su madre. A su padre. A Bucéfalo, ya muerto. La soledad le calaba más que el desierto. Sus ojos miraron el fuego de la lámpara. Pensó en Babilonia. En volver. En construir. En detenerse. Quizás, por primera vez, sintió el deseo de descansar. La noticia de su regreso se adelantó a sus pasos. En Babilonia, las calles comenzaron a limpiarse con mayor esmero. Se adornaron columnas, se repintaron los frisos de los templos, se colgaron telas frescas entre los muros quemados por el sol. En los jardines colgantes, los cuidadores aumentaron la frecuencia del riego, y las flores de agua abrieron sus pétalos como si supieran que el dueño del mundo regresaba. Cuando Alejandro entró por la gran puerta de Istar, el pueblo salió a recibirlo. No con vítores ruidosos, sino con silencio reverente. Todos sabían que algo había cambiado. El conquistador que cruzaba el umbral ya no era el joven de mirada fiera. Era un hombre que había visto demasiado. Tenía los hombros más cargados. La espalda más recta. Los ojos, más lejanos. Acompañado de una comitiva variopinta, macedonios, persas, bactrianos, sabios griegos, traductores, niños mestizos, Alejandro volvió a instalarse en el Palacio Real de Babilonia. No ordenó celebraciones. No pidió músicos ni danzas. Pidió planos. Pidió arquitectos. Pidió tiempo. Tenía un nuevo sueño. Quería unir los pueblos. Quería fundir lenguas, religiones, estilos, métodos. Quería crear una capital que no perteneciera a ningún país, sino al mundo entero. Pero sus hombres no compartían ese sueño. Ellos querían volver a casa. Volver a Macedonia. Ver a sus hijos. Arar sus tierras. Sentarse bajo los mismos olivos que habían dejado atrás una década atrás. El tiempo, para ellos, no era expansión.
Era pérdida. Muchos empezaron a hablar a escondidas. Otros simplemente desaparecieron. Algunos se acercaron al rey con ojos fríos. Alejandro, con el corazón quebrado, disolvió los antiguos regimientos y formó nuevas unidades con soldados persas. Su gesto fue claro: si no queréis caminar conmigo, otros lo harán. Pero en la intimidad de sus noches, se sentaba junto a la ventana de su habitación, con la vista hacia el Éufrates. Y allí, en el susurro del agua, se permitía sentir lo que en público no mostraba. Soledad. Roxana, embarazada, lo acompañaba. Su vientre crecía lentamente. Y con él, crecía una esperanza. Alejandro hablaba con el hijo que aún no había nacido. Le contaba historias de Aquiles. Le narraba la toma de Tiro, la belleza del oasis de Sigua, la furia de Gaugamela. A veces, se dormía con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa. «Será rey», susurraba ella. «Será libre», respondía él. La idea de futuro era su refugio. Pero también su tormento. Sus generales seguían divididos. Algunos no entendían su visión. Otros simplemente la temían. La tensión se palpaba en los pasillos, en los silencios prolongados, en las miradas cruzadas durante los consejos. Un día, Alejandro organizó un desfile. No militar. No para la gloria. Sino para mostrar la unidad. Griegos, persas, egipcios, hindúes, todos marcharon juntos, vestidos con sus ropas tradicionales, portando estandartes de paz. La música era suave. Los perfumes flotaban en el aire. Los niños corrían entre los soldados. Por unas horas, Babilonia pareció un lugar eterno. Esa noche, el rey caminó solo por los jardines colgantes. Tocó las hojas con los dedos. Aspiró el aroma de los jazmines. Se detuvo ante una fuente y observó su rostro en el reflejo. «¿Quién eres ahora?», murmuró. No hubo respuesta. Los días siguientes fueron lentos. Se reunió con sabios. Escribió cartas. Revisó los preparativos para una nueva expedición, esta vez hacia Arabia. Decía que necesitaba cartografiar el mundo. Que no podía detenerse ahora. Pero su cuerpo empezaba a traicionarlo. Un dolor sordo se instaló en su costado. Fiebre. Sudores nocturnos. Cansancio persistente. Al principio, lo ocultó. Se obligó a seguir con su rutina. Pero sus pasos eran más lentos. Su voz, más baja. Sus pensamientos, más confusos. Los médicos lo visitaban, lo auscultaban, pero no se atrevían a dar un diagnóstico. Los rumores crecían. En las cocinas, en las guardias, en las calles. ¿Estaba enfermo? ¿Había sido envenenado? ¿Lo habían traicionado? Alejandro no respondía. Solo callaba. Una tarde, reunió a sus generales. Les habló de su hijo por nacer. Les habló de la unidad. Les suplicó, sí, suplicó, que cuidaran del imperio. Que no lo dividieran. Que lo construyeran. Sus ojos brillaban. Su voz temblaba. Y algunos de los más duros lloraron en silencio. Esa noche, volvió a caminar por los jardines. Esta vez, acompañado por un solo esclavo, que sostenía una lámpara de aceite. El viento era suave. La luna estaba llena. Las hojas susurraban secretos antiguos. Alejandro se detuvo frente a una estatua de Marduk, el dios protector de Babilonia. He cruzado océanos, he vencido imperios, dijo, muy despacio. Pero no he vencido al tiempo. El esclavo no entendió sus palabras. Pero lo miró con respeto, como si escuchara a un dios cansado. Y en ese silencio, Alejandro cerró los ojos. Durante los días siguientes, Alejandro apenas salía de sus aposentos. La fiebre subía y bajaba como las mareas de un mar invisible. A veces hablaba con claridad, con el mismo ímpetu de siempre, dictando órdenes, consultando mapas, trazando rutas sobre papiros húmedos por el sudor. Otras veces, deliraba. Llamaba a Bucéfalo. A su madre. A Darío. A Aristóteles. Los médicos aplicaban ungüentos, infusiones, plegarias. Traían agua del Éufrates, vino del norte,
polvo de loto mezclado con miel. Pero nada parecía detener la marcha lenta de aquella enfermedad, tan silenciosa y poderosa como los imperios que él había conquistado. Roxana lo cuidaba en silencio. No hablaba mucho. Se sentaba a su lado, le humedecía los labios, le peinaba el cabello cuando el sudor se lo enredaba. En sus ojos, el miedo era constante, pero también una determinación ancestral. Como si supiera que estaba sosteniendo no solo a su esposo, sino a una era entera. Alejandro, en sus momentos de lucidez, le hablaba con dulzura. Si es un niño, susurraba, enséñale a leer a Homero. A montar sin miedo. A no odiar a nadie, aunque lo traicionen. Ella sentía, con una lágrima suspendida en la mejilla. Las puertas del palacio permanecían cerradas, pero la ciudad entera sabía que algo grave ocurría. Las plazas se llenaban de rumores. Los templos, de incienso. Los soldados montaban guardia con un silencio espeso, como si el murmullo de la muerte ya caminara por los pasillos reales. Algunos generales se mantenían cerca de su lecho. Otros se reunían entre susurros. El vacío de poder comenzaba a perfilarse antes siquiera de que se confirmara la ausencia. Porque todos, en el fondo, sabían que Alejandro no era solo un hombre. Era una idea. Y las ideas, cuando mueren, dejan huellas más profundas que los cuerpos. Una noche, al borde de la lucidez, pidió ser llevado al jardín interior del palacio. No podía caminar. Lo cargaron en una camilla, entre dos columnas de mármol. El aire estaba tibio. Las estrellas titilaban, aunque ocultas tras un velo de nubes finas. «Déjenme solo», murmuró. Y todos obedecieron. Allí, tendido bajo las palmeras, con el murmullo de una fuente cercana, Alejandro cerró los ojos. Imaginó el Mediterráneo. El olor de los campos en Pella. La risa de sus soldados antes de una batalla. El rugido de los elefantes. El galope de Bucéfalo. El tacto del agua en el oasis de Sigua. La voz grave de su padre. El perfume de Roxana. Y sobre todo, el futuro que no alcanzaría a ver. A la mañana siguiente, su estado era crítico. Los generales entraron uno a uno, sin armadura, sin corona, sin jerarquía. Solo hombres. Solo hermanos de guerra. Se arrodillaron a su alrededor, sin palabras. Alejandro apenas podía hablar. Su respiración era lenta, profunda, como el vaivén de una vela que se niega a apagarse. Uno de ellos, con la voz rota, le preguntó: ¿A quién dejamos el imperio? Y Alejandro, con un suspiro que parecía salir desde lo más profundo del mundo, murmuró: ¿Al más digno? Sus labios temblaron. Algunos dicen que dijo, Crátero. Otros, que susurró, Cratistoy, al más fuerte. Pero en verdad, nadie lo sabrá. Porque su voz se fundió con el silencio antes de que el último nombre llegara al oído de los vivos. Durante horas, permaneció inmóvil, como si el tiempo lo estuviera esperando. Y entonces, el sol descendió sobre Babilonia con una lentitud solemne. Las sombras de las columnas se alargaron. Los pájaros se ocultaron entre las hojas. Y el aliento de Alejandro se detuvo. En esa última exhalación, parecía que el mundo se contraía. Como si todos los caminos recorridos, todas las batallas, todos los sueños, se concentraran en un solo instante. No hubo gritos. No hubo lamentos. Solo un silencio reverente. Había muerto el hombre que quiso tocar los límites del mundo. Pero su sombra seguiría caminando durante siglos. El cuerpo de Alejandro permaneció tendido durante días en una cámara adornada con incienso, aceites y flores frescas. Babilonia entera se cubrió de una quietud que no era natural. Era como si el aire hubiese perdido su ritmo, como si los relojes del mundo dejaran de girar por un instante prolongado. Nadie se atrevía a moverlo. Nadie sabía quién tenía el derecho de ordenar nada. Porque la muerte del conquistador no solo había dejado un vacío de mando. Había dejado un vacío de sentido. En la plaza central de la ciudad, algunos aún esperaban verlo aparecer montado sobre un caballo nuevo, envuelto en alguna idea descomunal, hablando de nuevas fronteras más allá de los océanos. Pero el tiempo seguía su curso. Y el cuerpo comenzó a marcharse, lentamente, con el calor del verano acercándose. Los sacerdotes, los médicos y los hombres de confianza decidieron embalsamarlo.
Lo envolvieron con telas impregnadas en resinas, ungüentos secretos y lágrimas silenciosas. En el centro del palacio, construyeron una urna de oro, y dentro de ella colocaron su cuerpo como si estuvieran cuidando la llama de un dios dormido. Los generales se reunieron. Ya no como hermanos, sino como hombres con miedo. Sin su guía, sin su voluntad abrasadora, sin su voz que calmaba las tormentas, el imperio era un mapa sin manos. Un mar sin estrella. Se miraban con desconfianza. Algunos proponían dividir las tierras. Otros insistían en esperar el nacimiento del hijo de Roxana. Había quien hablaba de restaurar la dinastía de Filipo. Nadie se atrevía a levantar la voz demasiado, pero los cuchillos comenzaban a afilarse en la oscuridad. El sueño de Alejandro, ese imperio sin fronteras, sin lenguas enemigas, sin odios heredados, comenzó a agrietarse como un jarrón de cristal bajo la presión de los dedos. La noticia de su muerte cruzó montañas, ríos y desiertos. En Macedonia, su madre Olimpia cerró las puertas de su casa y no volvió a hablar durante semanas. En Egipto, los sacerdotes de Amón encendieron antorchas en su honor. En la India, los reyes enemigos enviaron ofrendas de oro. Incluso sus antiguos enemigos, los persas, lloraron en secreto la partida de quien los había vencido sin destruirlos. Pero los soldados, aquellos que compartieron el pan seco en el desierto, que marcharon bajo soles indiferentes, que cruzaron con el ríos infinitos y vieron su espalda antes de cada carga, ellos fueron quienes más sintieron la ausencia. Muchos se retiraron. Otros buscaron volver a casa a pie. Algunos no regresaron jamás. Porque una vez que uno ha seguido a Alejandro hasta el fin del mundo, la vida común se convierte en un murmullo sin forma. Roxana, embarazada, permanecía en el palacio. Custodiada. Observada. Sabía que su hijo, aún no nacido, era una amenaza y una promesa. Ella apenas salía. Se sentaba junto al jardín donde Alejandro paseaba en sus últimas noches, y hablaba con el niño como si él pudiera entender lo que el mundo había perdido. Tu padre era un rayo, susurraba. Pero también era la brisa que calmaba las aguas. El niño nació meses después. Lo llamaron Alejandro, como a su padre. Pero no le permitieron ser rey. Los generales, convertidos en diadochos, comenzaron a dividir el imperio. Uno tomó Egipto. Otro se hizo con Asia. Otro se quedó con Macedonia. Como aves de rapiña, desgarraron el cuerpo invisible del sueño que había unido culturas, mares y cielos. El oro, las estatuas, los templos, los manuscritos, todo se dispersó. Las ciudades fundadas por Alejandro empezaron a girar en torno a nuevos intereses. El idioma griego se mezcló con otros, y en cada esquina del mundo surgieron pequeñas imitaciones de un ideal que ya nadie podía sostener. Y sin embargo, el recuerdo de Alejandro no desaparecía. En Alejandría, los sabios lo recordaban mientras copiaban tratados. En Persepólis, los ancianos hablaban de él como un dios extraño pero justo. En las aldeas perdidas de la India, su nombre era pronunciado con respeto. En los puertos del mar Egeo, los marineros juraban que habían visto su silueta cruzar el horizonte, aún buscando el límite del mundo. Porque Alejandro había muerto. Pero su eco seguía vivo. En los mapas. En las palabras. En los sueños de los hombres que aún creían en lo imposible. Pasaron los años. Y luego, las décadas. El polvo cubrió los caminos que alguna vez recorrió el gran rey. Las estatuas comenzaron a agrietarse. Los soldados que lo siguieron envejecieron, contaron sus historias y, uno a uno, se apagaron como velas en la brisa. Y sin embargo, algo permanecía. En los mercados de Asia, su nombre se vendía en los labios de los cuentacuentos. Lo llamaban el hijo del trueno, el guerrero de ojos azules, el jinete que hablaba con dioses. Algunos decían que nunca murió. Que simplemente cruzó el último río y desapareció. Otros contaban que fue llevado al cielo por un carro de fuego, como los héroes antiguos. En Alejandría, la ciudad que él mismo había soñado sobre la arena, los sabios comenzaron a recoger todo lo que hablaba de su vida. Reunían manuscritos, fragmentos de cartas, recuerdos de soldados dispersos. Querían preservar la verdad. Pero la verdad ya era leyenda. En los templos del Delta, lo representaban como un faraón más. En las monedas del nuevo mundo helenístico, su rostro aparecía con un halo de divinidad. En los relatos persas, lo llamaban Iskandar, el buscador de la sabiduría. Algunos lo colocaban a la altura de Zoroastro o de Buda.
Otros lo confundían con héroes del pasado. Y en el corazón de Macedonia, junto a los olivos y las montañas antiguas, solo quedaba el eco de su juventud. Los niños jugaban con espadas de madera y gritaban su nombre. Las madres, en la penumbra de las casas, lo susurraban para calmar a los pequeños: duerme, que Alejandro te protege. Su tumba, sin embargo, se volvió un misterio. Se decía que fue llevada a Alejandría, en un sarcófago de oro, depositada bajo un templo rodeado de columnas marinas. Otros decían que fue sepultado en un valle escondido, protegido por guardianes mudos. Incluso surgieron rumores de que su cuerpo seguía incorrupto, brillando bajo la luz de las estrellas, esperando despertar cuando el mundo lo necesitara de nuevo. Los emperadores futuros lo buscaron. Algunos peregrinaron a su tumba. Otros lo usaron como modelo. Julio César lloró frente a su estatua, avergonzado de no haber hecho nada comparable. Napoleón soñó con él en Egipto, sintiendo el peso de su sombra. Pero ninguno pudo igualarlo. Porque Alejandro no fue solo un conquistador. Fue un símbolo del deseo de ir más allá. De desafiar al destino. De soñar con una unidad imposible entre razas, idiomas y culturas. De hablar con los sabios al amanecer y cargar con los soldados al anochecer. De llorar por un enemigo vencido. De construir ciudades donde antes solo había polvo. Y eso, más que sus batallas, más que sus mapas, fue lo que lo hizo eterno. Las generaciones pasaron como hojas llevadas por el viento. El mundo cambió. Los imperios se alzaron y cayeron. Los nombres nuevos desplazaron a los antiguos. Pero su figura, difusa y luminosa, seguía caminando entre los bordes de la historia. En la quietud de los museos. En los libros que duermen bajo la luz amarilla. En las voces que aún lo susurran antes de dormir. Porque Alejandro no solo vivió. Alejandro fue soñado. Cuando la historia se convierte en recuerdo, y el recuerdo en susurro, lo que permanece es lo esencial. Ya no importan los detalles minuciosos de cada batalla, ni la exactitud de las fechas, ni la longitud de las marchas. Lo que queda es la emoción. El eco. Y Alejandro, aún hoy, sigue latiendo en el fondo del alma humana. No como un emperador más, sino como una posibilidad. La posibilidad de que un solo hombre, guiado por un sueño, pueda cambiar el rumbo del mundo. En cada siglo, ha habido quienes han buscado su sombra. En las letras de los libros, en los trazos de los mapas, en la mirada encendida de los jóvenes que sienten que su destino es más grande que ellos mismos. Alejandro representa eso. La fiebre dulce de lo imposible. La idea de que, si uno lo desea lo suficiente, puede romper los límites del mundo conocido. En las academias griegas, su nombre se estudiaba junto al de los dioses. En las escuelas romanas, los niños recitaban pasajes de su vida como si fueran plegarias. En los palacios medievales, los reyes escuchaban embelesados relatos de cómo él, solo con su voluntad, dobló el mapa y creó un nuevo orden. Y aun en épocas donde el polvo de los siglos lo ocultó, seguía apareciendo. En las leyendas. En los manuscritos ocultos. En los sueños. Algunos lo vieron como un profeta. Otros como un pecador. Para unos, fue sabio, para otros, loco. Y todos, en el fondo, tenían razón. Porque Alejandro era todas esas cosas. Era humano, y más allá de lo humano. Su imagen mutaba con cada cultura. En Occidente, era el estratega. En Oriente, el viajero sagrado. En el Islam, se le conoció como Iskandar de Hul Arnein, el de los dos cuernos, defensor contra las fuerzas del caos. Y con cada nombre nuevo, su leyenda no se deshacía. Se expandía. No por sus conquistas. Sino porque todos veían en él lo que más anhelaban. Un orden en el caos. Una visión que diera sentido al mundo. Un fuego que ardiera en la noche. Porque Alejandro no solo construyó ciudades. Construyó esperanzas. En las noches más oscuras, los soñadores lo invocaban sin saberlo. El navegante que desafía el horizonte. El poeta que cree en una lengua común. El maestro que intenta unir lo disperso. El niño que dibuja mapas en la arena. Todos, de algún modo, lo llevan dentro. Porque Alejandro no terminó en Babilonia. No se disolvió entre incienso y oro. Sigue ahí, en cada intento de ir más allá,
de unir lo que está roto, de soñar con algo más grande que uno mismo. Sigue cabalgando. En el tiempo. En el pensamiento. En el silencio que antecede al sueño. Y así, cada vez que cerramos los ojos, cuando la oscuridad nos envuelve y la mente navega hacia tierras sin nombre. Ahí, en alguna esquina invisible del alma, hay una figura que avanza. Lenta. Sola. Incansable. Alejandro. En las bibliotecas silenciosas del mundo, hay un rincón donde el polvo se acumula sobre páginas amarillentas, y entre ellas, dormita su historia. No es la historia oficial de los reyes ni la de los imperios contados en números. Es otra. Una más íntima. Más humana. La historia de un muchacho que, alguna vez, miró el horizonte y se preguntó qué había más allá. Es fácil hablar de Alejandro como de un dios. Como un conquistador invencible. Pero, al final, lo que conmueve no es su espada, sino su mirada. Una mirada que, incluso cuando lo tenía todo, seguía buscando. ¿A quién buscaba, en realidad? Tal vez a sí mismo. Tal vez a un sentido en todo aquello que construyó. Porque, como todo ser humano, también tuvo miedo. También dudó. También se sintió solo. Y es en esa fragilidad donde se nos vuelve cercano. Donde deja de ser un mito y se convierte en un reflejo. Como nosotros, quiso dejar una huella. Como nosotros, temía ser olvidado. Y, al igual que nosotros, nunca supo si lo que hacía era suficiente. Los mapas que trazó, con sus rutas imposibles y sus ciudades soñadas, no eran solo cartografía. Eran confesiones. Confesiones dibujadas con tinta y ambición. Cada frontera borrada, cada idioma abrazado, cada templo respetado, era una forma de decir, estoy aquí. Y quiero comprender. Y eso, al final, es lo que permanece. Esa búsqueda incesante. Ese intento desesperado por unir lo que está roto. Ese gesto de tender la mano, aun sabiendo que el otro puede retirarla. Quizás por eso su historia sigue hablándonos, incluso siglos después. No porque quiera que la imitemos, sino porque nos invita a pensar. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Hasta dónde llegaríamos si dejáramos atrás lo pequeño? Y, más aún, ¿seríamos capaces de detenernos antes de perderlo todo? Alejandro no supo detenerse. Y tal vez no pudo. Porque algunos hombres nacen con una llama que no sabe quedarse quieta. Y esa llama, aunque queme, aunque desgaste, también ilumina. No hay lugar exacto donde termine su historia. Porque no hay lugar donde termine el deseo humano de ir más allá. Quizás aún cabalgue, invisible, entre los libros cerrados, los atardeceres sin nombre, las noches donde alguien, como tú, ahora, escucha en voz baja su vida, y se pregunta. ¿Qué habría hecho yo, en su lugar? Y no importa la respuesta. Importa el susurro. Importa la pregunta. Importa el viaje. Porque mientras el mundo tenga soñadores, Alejandro Magno seguirá vivo. En algún rincón del tiempo, mucho después de que los generales dividieran sus conquistas, de que las ciudades fundadas cambiaran de nombre y de idioma, de que los templos se derrumbaran por el olvido más que por la guerra, el nombre de Alejandro seguía pronunciándose. No en voz alta. No en plazas llenas de fuego. Sino en susurros. En los labios de quienes aún se atreven a soñar. En una pequeña escuela de Alejandría, un niño leía en voz baja un pasaje antiguo. El papiro estaba gastado, casi roto, pero aún se podía leer, y cruzó el Helesponto con 30.000 hombres, no por ambición, sino porque creía que el mundo podía ser uno solo. El niño levantó la mirada, como si aquellas palabras no fueran historia, sino profecía. Y durante un segundo, lo creyó posible. Muy lejos de allí, en las ruinas dormidas de Persépolis, un anciano tejía tapices con hilos de colores. En uno de ellos, entre formas geométricas y flores persas, una figura montada en un caballo negro se alzaba sobre un puente invisible. No tenía nombre. Pero los visitantes lo reconocían sin preguntar. En India, junto a un río, un sabio escribía versos sobre un hombre que buscó los límites del mundo y, al no encontrarlos, comprendió que el límite estaba dentro de sí mismo. No nombraba a Alejandro. Pero hablaba de él. Porque su historia ya no necesita nombres. Es un arquetipo. Una melodía sin partitura.
Una huella que no se borra. Las fronteras que tanto quiso borrar volvieron a dibujarse con el tiempo. Las lenguas que intentó unir, volvieron a sonar como extrañas entre sí. Las culturas que abrazó con fervor, se alejaron de nuevo. Pero durante un breve instante, ese instante que la historia guarda con celo, hubo alguien que creyó que todo podía ser uno. Y eso, por breve que fuera, cambió para siempre la forma de mirar el mundo. Quizá por eso, los poetas no dejan de escribir sobre él. No sobre sus conquistas, sino sobre su fuego interior. Sobre esa inquietud tan humana de no conformarse. Sobre esa tristeza tan pura que habita en quien ya lo ha visto todo, y aún busca. Dicen que cada civilización necesita su héroe moribundo. Su símbolo que inspire sin necesidad de imponerse. Alejandro es eso. Y más. Porque su historia ya no pertenece solo al pasado. Pertenece al espíritu humano. Al que se levanta antes del amanecer y se pregunta si podría hacer algo más. Al que mira un mapa y siente una vibración extraña en el pecho. Al que, incluso cansado, vuelve a montar su caballo metafórico y sigue. Y en esas pequeñas acciones, en esas decisiones invisibles, en esos gestos íntimos que nadie aplaude, Alejandro vuelve a vivir. No como rey, sino como llama. El tiempo es lento con los recuerdos verdaderos. Las ciudades se hunden. Los imperios se fragmentan. Las estatuas se desgastan por el viento y la lluvia. Y sin embargo, hay algo que permanece. No en el mármol. No en el bronce. Sino en los corazones que sienten sin saber por qué. Alejandro es uno de esos sentimientos. No es solo historia. Es sensación. Es intuición. Es el escalofrío que uno siente al mirar un mapa antiguo. Es la pregunta que brota cuando el alma no se conforma con lo que tiene delante. En las noches sin luna, hay quienes sueñan con desiertos que no conocen. Con mares que no han cruzado. Con enemigos nobles. Con conquistas interiores. Y sin saberlo, están soñando a Alejandro. Porque su vida dejó una estela que no se borra con la razón. Una estela que flota, como perfume invisible, sobre las grandes preguntas del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una visión? En los muros olvidados de una biblioteca derruida en Asia Menor, un viajero cansado se detuvo a descansar. Entre las piedras encontró un fragmento de inscripción casi borrada. Apenas 3 palabras en griego antiguo, punto. Alejandro, el que sueña. El viajero sonrió. No dijo nada. Pero comprendió. En una casa de campo en el norte de Macedonia, generaciones después de su muerte, un anciano contaba historias a sus nietos. No tenía libros, ni pergaminos. Solo la memoria. Les hablaba de un joven que amaba los caballos, que escuchaba a los sabios, que lloraba por sus amigos y que cruzó el mundo porque sentía que algo lo esperaba al otro lado. Los niños lo escuchaban con los ojos abiertos. No sabían que hablaba de Alejandro. Pero cuando salían a correr por los campos, sentían que el mundo era más grande de lo que parecía. Y eso era suficiente. Porque el legado más profundo no es el que se escribe en mármol. Es el que se siembra en el alma. Roxana, en sus últimos años, vivió protegida en el silencio. Nunca volvió a casarse. Nunca buscó el poder. Solo cuidó de su hijo, hablándole cada noche de un padre que ya no estaba, pero que caminaba con ellos en el viento. Tu padre no buscaba la guerra, le decía. Buscaba entender. El niño creció con esa idea. Y aunque nunca pudo ser rey, se convirtió en algo más valioso. Un símbolo de lo que pudo ser. Los hombres que sirvieron a Alejandro vivieron con su ausencia como se vive con una cicatriz que ya no duele, pero que se toca de vez en cuando. Y cuando envejecieron, y sus cabellos se volvieron grises, y sus pasos más cortos, aún hablaban de él como se habla de una estrella. Lejana, brillante, imposible de alcanzar, pero siempre presente. Muchos murieron recordándolo. Otros, buscándolo. Algunos, simplemente preguntándose si había valido la pena. Y quizás, en esa pregunta, está la verdadera herencia de Alejandro. No en las respuestas, sino en el impulso de seguir preguntando.
Dicen que hay nombres que no mueren, aunque el viento los borre de los muros y el tiempo disuelva sus estatuas en polvo. Son nombres que no necesitan pronunciarse porque habitan en las emociones, en los gestos, en los silencios de quienes viven sin aceptar la mediocridad del mundo. Alejandro es uno de esos nombres. No el de la guerra. No el de las conquistas. Sino el del anhelo. Aquel deseo profundo, difícil de explicar, que vive en el pecho del que se detiene ante el horizonte y siente que hay algo más allá. Algo que vale la pena perderlo todo por ir a buscarlo. Los sabios posteriores intentaron explicarlo. Los filósofos escribieron tratados. Los emperadores se compararon con él, algunos para igualarlo, otros para negarlo. Pero la esencia de Alejandro no puede encerrarse en ningún texto. Está en la contradicción. En la gloria y la duda. En la grandeza y la fragilidad. En la convicción de un joven que se creía invencible, y en el hombre que, en su última noche, miró el cielo de Babilonia preguntándose si habría hecho lo correcto. Sus restos, según algunas leyendas, fueron llevados a Menfis, y luego a Alejandría. Muchos reyes hicieron peregrinaciones hasta su tumba. Otros, envidiosos de su memoria, ocultaron su sepulcro. Y así, su cuerpo se volvió leyenda. Pero lo más extraordinario no es su tumba perdida. Es que, aun sin saber dónde yace su cuerpo, su espíritu sigue despertando voces. En el arte. En la poesía. En los sueños. Una mujer, siglos después, escribiría en la última página de su diario. No busco ser reina. Busco entender lo que buscaba Alejandro. Si yo también llevo esa llama, o si todo ha sido solo eco. Y eso era todo. Esa llama. No una corona. No un trono. No la inmortalidad de los libros. Solo una llama. Una chispa que vive en quienes aún se atreven a ir más allá del miedo. Que cruzan no desiertos, sino dudas. Que cargan no espadas, sino preguntas. El mundo se ha vuelto más ancho. Los mares ya tienen nombres. Las tierras ya tienen fronteras marcadas. Pero hay otro tipo de exploración. Más íntima. Más difícil. Y es allí donde Alejandro sigue reinando. Cuando alguien decide escuchar antes que gritar. Cuando se construye un puente donde otros alzan muros. Cuando se elige avanzar, incluso sin garantías. Él está ahí. Como una sombra que no asusta. Como una presencia que no impone. Como una mano sobre el hombro, en el momento exacto. Porque Alejandro, al final, no fue un final. Fue un comienzo. Y aún lo es. Las historias, cuando son verdaderas, no terminan con la muerte de su protagonista. Se transforman. Se siembran en otras historias. Crecen en la imaginación de quien las escucha al caer la noche, cuando el mundo guarda silencio y el alma queda expuesta. Así ocurre con Alejandro. Porque su vida fue demasiado grande para caber en una tumba. Demasiado humana para pertenecer solo a los libros. Demasiado luminosa para apagarse con la oscuridad. Hay quien dice que, en ciertos lugares del mundo, su espíritu aún pasea. Que a veces, en las bibliotecas vacías, las páginas que lo nombran se abren solas, movidas por un viento que no viene de fuera. Que en los sueños de los niños, aparece un joven de mirada profunda, que los invita a caminar sin miedo. Que en los corazones de los que dudan, su nombre resuena como una pregunta, no como una respuesta. Y es que Alejandro ya no es solo una figura del pasado. Es una promesa. De que los límites no son fijos. De que el alma humana está hecha para moverse, para buscar, para no conformarse. De que la ambición, cuando nace del asombro, no es vanidad, sino arte. En una escuela olvidada del desierto, un anciano enseñaba a leer a un grupo de niños bajo un techo de madera agrietada. Entre los textos, estaba un pasaje de la vida de Alejandro. Uno de los pequeños levantó la mano. ¿Por qué quería cruzar tantos lugares? No para poseerlos, respondió el anciano, sino para entenderlos. Y luego añadió, mirando hacia el sur, donde el sol se fundía con la arena. Y quizás también, porque había algo dentro de él que nunca se detenía. Ese algo, es lo que sigue viajando hoy. En cada ser humano que, sin espada ni ejército, intenta unir lo que está dividido. En cada gesto de ternura que vence a la costumbre. En cada palabra que se dice con verdad, aunque tiemble.
La historia de Alejandro no nos obliga a admirarlo. Nos invita a preguntarnos: ¿qué parte de él vive en mí? ¿La curiosidad insaciable? ¿El deseo de romper con lo impuesto? ¿La búsqueda de lo eterno en lo fugaz? Y no hay una sola respuesta. Ni falta que hace. Porque Alejandro no fue solo un hombre. Fue una pregunta abierta. ¿Y si el mundo pudiera ser uno? No lo logró del todo. No lo terminó. Pero empezó algo que nadie ha podido borrar. El recuerdo de que intentarlo ya es victoria. Y así, en las noches tranquilas, cuando uno cierra los ojos y escucha la voz del narrador que habla desde lo más profundo del tiempo, se puede sentir su paso. Lento. Silencioso. Eterno. Alejandro, cruzando otra frontera. Cuando cae la noche sobre las ruinas del mundo antiguo, y el viento sopla entre los pilares derruidos de templos olvidados, hay algo que permanece. No son las columnas, ni los techos, ni siquiera los nombres tallados en piedra. Es la sensación, esa vibración muda que parece surgir de la tierra misma, como si aún recordara. Y si uno escucha con atención, con verdadera atención, como quien escucha el latido de una historia que no quiere morir, puede oír un nombre. Alejandro. No como rey. No como emperador. Sino como un murmullo. Una idea. Un eco. El eco de aquel que lo dio todo no para ser temido, sino para ser comprendido. Para mirar al mundo no desde un trono, sino desde la piel del que camina y pregunta. En un rincón de lo que fue el imperio, un anciano griego escribió en tablillas de arcilla un último mensaje para su nieto. No hablaba de batallas. No hablaba de oro ni de traición. Hablaba de una noche, muchos años atrás, en la que caminó junto a Alejandro, en silencio, entre tiendas iluminadas por antorchas. Él no hablaba, se escribió, pero su rostro parecía cargado de preguntas. No las dirigía a mí, ni al cielo. Se las hacía a sí mismo. Y por eso, su silencio me pesaba más que 1000 palabras. Aquel anciano murió poco después. Su nieto guardó esas tablillas como si fueran un tesoro. No por lo que decían, sino por lo que recordaban. Que incluso los más grandes llevan en su interior una inquietud que nunca descansa. Porque Alejandro no fue solo el de las conquistas, ni el de los mapas trazados con precisión, ni el de los estandartes ondeando bajo el sol de Asia. Fue también el hombre que, al llegar a lo más alto, descubrió que la cima no calma el alma. Que los imperios no llenan el vacío de las preguntas sin respuesta. Y eso es lo que lo vuelve eterno. En Babilonia, los niños ya no recitan su nombre como lo hacían antes. El tiempo ha enterrado muchas memorias. Pero de vez en cuando la luna está baja y las lámparas se apagan, hay quien sueña con un joven de cabello ondulado, que cabalga solo por un camino de polvo, sin destino, sin miedo, sin rencor. Y entonces, despiertan sin saber por qué, con el corazón agitado. Porque lo han visto. Porque lo han sentido. No como historia, sino como presencia. Y es que Alejandro se ha convertido en eso. Una presencia. Está en cada decisión que se toma con valentía. En cada puente que se construye entre dos mundos enfrentados. En cada mirada que se eleva más allá del deber, y se atreve a imaginar un orden distinto. En Egipto, un joven sacerdote escribió en las paredes de una cámara funeraria, muy escondida, una oración sin dirección. Que quien busca sin detenerse encuentre luz. Que quien une lo disperso encuentre paz. Que quien no teme mirar al otro a los ojos, descubra a sí mismo. No firmó el texto. Pero quienes lo encontraron siglos después, lo atribuyeron a alguien que conoció a Alejandro. Quizás fue así. O quizás no. Pero poco importa. Porque todo lo que nace de la admiración profunda, lleva su huella. Una huella que no deja marcas físicas, pero sí deja una forma distinta de mirar. Y esa es la verdadera conquista. No la del mundo, sino la del alma. Porque hay algo profundamente revolucionario en quien decide cruzar las líneas no para destruir, sino para comprender. Alejandro no quiso borrar culturas. Quiso reunirlas. No quiso arrasar con lo distinto. Quiso aprender de ello. Y en esa búsqueda, incompleta, tal vez ingenua, pero intensamente humana, se escondía el corazón de su grandeza. ¿Quién más, teniendo el poder de un dios, eligió sentarse a la mesa con el enemigo?
¿Quién más, habiendo nacido en la tradición de la guerra, abrazó la sabiduría del otro? ¿Quién más, con un imperio bajo sus pies, siguió soñando como un muchacho bajo la sombra de los árboles en Pella? No son preguntas fáciles. Pero en cada una de ellas, brilla una parte de su fuego. Y es por eso que, aunque el mundo gire, aunque los nombres cambien, aunque las banderas nuevas oculten las antiguas, su llama sigue viva. Pequeña. Constante. Silenciosa. Como una antorcha escondida en el fondo del alma humana, que se enciende cada vez que alguien, solo y sin certezas, decide avanzar. A pesar del miedo. A pesar del cansancio. A pesar de no saber si llegará. Y allí, justo allí, Alejandro camina a su lado. El tiempo no detiene su curso, aunque los hombres insistan en dejar huellas. Las aguas del Éufrates, eternas y silenciosas, siguen fluyendo frente a los muros de lo que una vez fue Babilonia. El sol sigue naciendo sobre los mismos ladrillos. La brisa sigue acariciando los jardines que vieron morir al más ambicioso de todos los mortales. Y aún así, algo ha cambiado. No el río. No las piedras. Sino el eco. Un eco que lleva el peso de su nombre. Un eco que se niega a apagarse. El recuerdo de Alejandro ya no es solamente historia. Es una piel sutil que cubre la conciencia colectiva. Una cicatriz que no duele, pero que late. En las tabernas de Grecia, los ancianos aún cuentan cómo un solo hombre cruzó el mundo con una espada y una idea. No lo cuentan con orgullo militar, ni con tono épico. Lo cuentan como quien recuerda un sueño que parecía demasiado hermoso para ser real. Era uno de los nuestros, dicen, pero pensaba como si no hubiera fronteras. Murió joven, sí, pero su vida fue más ancha que la de todos juntos. En Persia, entre alfombras y manuscritos, se recita su nombre en clave poética. Iskandar el de los cuernos, el viajero eterno. Aquel que preguntó a los sabios del este no cómo ganar, sino cómo comprender. Y en la India, algunos aún relatan la historia de un extranjero que no venía a imponer, sino a aprender. Un hombre con ojos llenos de fuego y palabras llenas de preguntas. Mientras tanto, en algún rincón del norte, las piedras del palacio de Pella siguen recibiendo la lluvia. El mismo lugar donde nació, entre historias de dioses y advertencias de muerte. Donde su madre le enseñó a leer a Homero. Donde su padre le habló de poder. Donde su infancia ardió como una antorcha antes de lanzarse al mundo. La rueda ha girado. Su hijo, heredero de un imperio que nunca llegó a reinar, creció en la sombra de una figura imposible. Los generales lo usaron, lo movieron, lo envolvieron. Y al final, lo borraron. Como quien borra un rastro para que la historia sea más fácil de narrar. Pero no hay imperio más resistente que el de los recuerdos. Y ese, ni las espadas, ni el polvo, ni el olvido han podido destruir. Porque Alejandro ya no vive en los mármoles rotos ni en las coronas oxidadas. Vive en cada palabra pronunciada con asombro. En cada paso dado hacia lo desconocido. En cada intento de reconciliar lo irreconciliable. Su imagen, suavemente deformada por los siglos, aún aparece en los sueños de quienes se atreven a imaginar un mundo distinto. Un mundo donde el conocimiento no tenga murallas. Donde la curiosidad venza al miedo. Donde el otro no sea enemigo, sino espejo. Tal vez por eso seguimos hablando de él. Tal vez por eso su historia aún flota como un perfume en las aulas, los libros, las canciones, las plegarias. Porque fue muchas cosas. Y también algo más. Fue el reflejo de lo que todos podríamos ser. Si no tuviéramos miedo. Si nos atreviéramos a cruzar el puente invisible entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Y así, en las noches que aún no terminan, cuando la historia duerme, Alejandro se sienta en silencio junto a las brasas del tiempo. Y contempla su fuego. No con orgullo. No con pesar. Sino con la mirada de quien sabe que, más allá de todo lo que logró, lo más valioso fue haberlo intentado. El mundo ya no es el mismo que él conoció. Las ciudades que fundó han cambiado de nombre. Las rutas que trazó han sido reemplazadas por otras. Los idiomas que mezcló han vuelto a separarse. Las manos que alguna vez se unieron, se han soltado. Y sin embargo, el corazón del sueño aún late.
En las noches sin tiempo, cuando el silencio se posa como un manto sobre la historia, hay un instante donde todo parece suspenderse. Ni presente, ni pasado. Solo eternidad. Es ahí donde habita Alejandro. No en su tumba, que sigue sin encontrarse, porque quizás no quiera ser encontrada. No en los estandartes de oro, ni en los libros de guerra, sino en la fragilidad luminosa de las preguntas que aún importan. ¿Qué es el poder, si no se usa para entender? ¿Qué es la gloria, si no deja huellas de humanidad? ¿Qué sentido tiene conquistar el mundo, si no conquistamos primero nuestro miedo? Alejandro no respondió esas preguntas. Pero las vivió. Las encarnó. Las arrastró consigo hasta el último día, mientras su cuerpo ardía en fiebre bajo los techos de Babilonia, y su alma seguía caminando, buscando, deseando. Los dioses, tal vez, lo observaron con mezcla de asombro y ternura. Porque nunca fue perfecto. Y sin embargo, lo intentó todo. Quiso ser héroe, sabio, rey, hijo, esposo, conquistador y pacificador. Quiso entender a los hombres, sin dejar de ser uno de ellos. Y en su deseo infinito, se rompió. Porque nadie puede contener tanto fuego y seguir siendo solo humano. Pero en esa fractura habita su belleza. Alejandro no venció a todos sus enemigos. No logró unir el mundo. No halló el fin del mapa. No vivió lo suficiente para ver si su visión podía sostenerse sin él. Y aún así, su intento vale más que 1000 victorias. Porque nos dejó algo que no puede medirse. Una grieta en lo imposible. Una llama que no se apaga. Una voz suave que dice: ve. Aun sin saber a dónde. Ve. Y así lo recordamos. No como una estatua rígida. No como un rey intocable. Sino como alguien que miró más allá. Y no dejó de caminar. Quizás, al final de todos los caminos, cuando las estrellas se alineen una vez más sobre las ruinas de lo que fuimos, lo veamos allí. Solo. Sonriendo. Esperando. No para juzgarnos, sino para acompañarnos. Porque Alejandro no murió. Se durmió en la historia. Para despertar en los sueños. Gracias por escuchar. Que el eco de Alejandro te acompañe. Allí donde empiecen tus propios mapas. Y si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal. Donde cada noche el tiempo se detiene, y los grandes vuelven a caminar entre nosotros.